Esta no es la parte 1. Si no la has visto, ves a la parte 1 y vuelve cuando acabes. Te dejo link en la descripción. Esta es la noche después. El momento en que las palabras ya fueron dichas. Y solo queda decidir qué hacer con la verdad. Y cuando Alejandro abrió los ojos, Jesús ya no estaba. La sala estaba vacía. La luz natural comenzaba a filtrarse por la ventana. Era de mañana. Alejandro se quedó parado en medio de su sala. Solo, pero no se sentía solo. El departamento era el mismo. Las paredes, los muebles, la foto de Sofía. Pero algo fundamental había cambiado. Él había cambiado. Miró el reloj en la pared. 6:15 de la mañana. Había pasado toda la noche despierto. Pero no se sentía cansado. Se sentía vivo. Caminó hacia la foto de Sofía. La miró. Y esta vez, cuando la miró, no sintió solo dolor. Sintió también gratitud. «¿Estás bien, princesa?», susurró. «Estás con él. Y yo voy a estar bien también». Tocó el marco de la foto con sus dedos. «Hasta pronto». No adiós. Hasta pronto. Porque ahora sabía que la volvería a ver. Se duchó. Por primera vez en meses, realmente se duchó. No solo pasó el agua por encima. Se lavó. Se talló. Sintió el agua caliente en su piel. Sintió. Esa era la palabra. Volvía a sentir. Se vistió con ropa limpia. Se peinó. Se miró al espejo. El mismo rostro. Las mismas ojeras. La misma barba. Pero los ojos eran diferentes. Había luz en ellos. Pequeña, frágil, pero real. Tomó su teléfono. Revisó los mensajes de su madre. Y esta vez respondió. «Buenos días, mamá. Sí, ya desayuné. Y yo también te amo. Mucho». Presionó enviar. 3 segundos después, el teléfono sonó. Era su madre. Alejandro dudó. Luego contestó. «Hijo, ¿eres tú?» «Sí, mamá, soy yo». «Ay, mijo, hacía tanto que no contestabas». Su voz se quebró. «Lo sé, mamá, lo siento». «No, no te disculpes. Solo me da gusto escuchar tu voz». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Mamá, yo necesito decirte algo». «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «Sí, estoy bien. Mejor que bien. Es solo que creo que finalmente entendí algo». «¿Qué cosa, mijo?» «Que Sofía está bien. Que no se fue para siempre. Y que yo también voy a estar bien». Silencio al otro lado. Y luego, el llanto de su madre. «Ay, Alejandro. Gracias a Dios. Gracias a Dios». Hablaron por 20 minutos. Por primera vez en 3 años, realmente hablaron. No solo intercambio de información. Conversación real. De madre a hijo. De corazón a corazón. Alejandro llegó al trabajo a las 8 de la mañana. 1 hora tarde. No le importó. Entró por la puerta trasera. Roberto estaba operando en montacargas. «Cruz, ¿qué pasó? Llegas tarde, hermano». Alejandro sonrió. Realmente sonrió. «Lo sé. Tuve una noche larga». «¿Estás bien?» «Sí, estoy bien». Roberto lo miró con curiosidad. «Te ves diferente». «¿Sí?» «Sí. No sé. Como más despierto». Alejandro se rió. Algo así. Caminó hacia su oficina. Malone estaba esperándolo en la puerta. «Cruz, necesitamos hablar». «Lo sé. Llegué tarde. No volverá a pasar». «No es eso. Es sobre anoche. El cargamento». «¿Qué tiene?» «Te quedaste hasta tarde. Solo. Sin supervisión adicional. Eso va contra las políticas». «Usted me pidió que me quedara». «Lo sé. Y aprecio que lo hicieras. Pero tengo que reportarlo». Alejandro asintió. «Está bien». Malone parpadeó. «¿Está bien? ¿No vas a discutir?» «No. Hice lo que me pidió. Si eso causa problemas, lo entiendo. Haga lo que tenga que hacer». Malone lo estudió. «¿Pasó algo anoche?» «Sí, pero nada relacionado con el trabajo». «¿Estás seguro?» «Sí». Malone suspiró. «Está bien. Mira, no voy a reportar nada. Pero la próxima vez, avísame antes». «¿Ok? ¿Ok?» Malone se fue. Alejandro entró a su oficina. Se sentó. Y por primera vez en años,
Agradeció tener ese trabajo, no porque fuera grandioso, sino porque era algo, era un propósito, pequeño, pero real. Los días siguientes fueron diferentes. No perfectos, pero diferentes. Alejandro seguía despertando temprano. Seguía tomando el mismo autobús. Seguía haciendo el mismo trabajo. Pero algo había cambiado en su interior. Empezó a notar cosas que antes ignoraba. El cielo al amanecer, los colores, los matices, la gente en el autobús, sus rostros, sus historias silenciosas, el sabor del café, no solo la cafeína, el sabor real, pequeñas cosas, cosas que antes no importaban porque estaba demasiado ocupado sobreviviendo. Ahora importaban. Una semana después del encuentro, Alejandro hizo algo que no había hecho en 3 años. Fue a una iglesia. No la iglesia grande y popular donde todos iban. Una pequeña, en una esquina de Boyle Heights. Iglesia Bautista Nueva Esperanza. El letrero estaba descolorido. El edificio necesitaba pintura. Las ventanas tenían rejas. Pero había algo en ese lugar. Algo que llamaba. Era domingo, 10 de la mañana. Alejandro entró. La iglesia estaba medio llena. Tal vez 50 personas. Familias, ancianos, algunos jóvenes. Se sentó en la última banca. Solo, observando. La música comenzó. Un pequeño grupo de adoración. Guitarra, batería, voces. Cantaban en español. Grande es tu fidelidad, oh Dios mi Padre. Alejandro no cantó. Solo escuchó. Y sintió algo moverse en su pecho. No dramático. Solo movimiento. El pastor subió al púlpito. Un hombre de unos 60 años. Pelo gris. Lentes. Sonrisa cálida. Buenos días, familia. Buenos días, pastor. Hoy quiero hablarles sobre algo que todos enfrentamos. El dolor. Alejandro se enderezó. El dolor es inevitable, continuó el pastor. Nadie escapa de él. Pero la pregunta no es si vas a sufrir. La pregunta es qué vas a hacer con ese sufrimiento. El pastor abrió su Biblia. En Juan 4:33, Jesús dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Nota que Jesús no dice, tal vez tengan aflicciones. Dice, afrontarán. Es seguro, pero también dice que él venció al mundo. Eso significa que nuestro dolor no es el final. Alejandro sintió lágrimas formándose. Algunos de ustedes están aquí hoy cargando dolor, dijo el pastor. Dolor por pérdidas, por fracasos, por sueños rotos. Y quiero decirles algo, Dios no desperdicia su dolor. Él lo usa, lo transforma, lo convierte en algo que puede ayudar a otros. El pastor cerró su Biblia. Así que si estás dolido hoy, no lo escondas. No lo niegues. Llévalo a Jesús. Y confía en que Él está haciendo algo en ti que solo el dolor puede hacer. Está haciéndote más como Él. Alejandro cerró los ojos. Y por primera vez en 3 años, oró, no con palabras elaboradas, solo con honestidad. Jesús, gracias. Gracias por no rendirte conmigo. Ayúdame a vivir de nuevo. Ayúdame a confiar. Ayúdame a creer. Y sintió algo, una paz que no venía de resolver sus problemas, sino de saber que alguien más grande cargaba con ellos junto a él. Después del servicio, el pastor saludaba a la gente en la puerta. Alejandro intentó salir sin ser notado, pero el pastor lo detuvo. Hermano, no te he visto antes por aquí. Es mi primera vez. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro Cruz. Bienvenido, Alejandro. Soy el pastor Ramírez. Se dieron la mano. ¿Cómo llegaste a nuestra iglesia? Alejandro vaciló. Estaba buscando. Y este lugar se sintió correcto. El pastor sonrió. Dios tiene formas de traer a la gente donde necesita estar. Sí, eso parece. Hay algo por lo que pueda orar por ti. Alejandro miró al piso. Perdí a mi hija hace 3 años. Y estoy tratando de aprender a vivir de nuevo. El pastor puso una mano en su hombro. Lo siento mucho, hermano. No puedo imaginar ese dolor. Gracias. ¿Puedo orar por ti ahora? Alejandro asintió. Y ahí, en la puerta de esa pequeña iglesia, el pastor Ramírez oró por él. Padre Celestial, te traigo a mi hermano Alejandro. Conoce su dolor. Conoce su pérdida.
Te pido que lo consueles, que le des fuerzas, que le recuerdes que su hija está contigo, y que un día la volverá a ver. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, susurró Alejandro. Vuelve cuando quieras, dijo el pastor. Aquí hay una familia esperándote. Alejandro asintió, y se fue. Pero algo había cambiado. Ya no estaba solo. Las semanas se convirtieron en meses. Alejandro no se curó de la noche a la mañana. La sanación no funciona así. Todavía había días malos. Días donde se despertaba y lo primero que pensaba era, Sofía no está. Días donde el dolor era tan fuerte que apenas podía respirar. Días donde dudaba de todo, incluso del encuentro con Jesús. ¿Realmente pasó? ¿O solo fue un sueño? Una alucinación. Pero entonces recordaba la paz que sintió, las palabras que escuchó, la esperanza que recibió, y decidía creer, no porque fuera fácil, sino porque la alternativa era volver al vacío. Y eso ya no era una opción. Empezó a ir a la iglesia cada domingo, no porque se sintiera obligado, sino porque necesitaba el recordatorio. Recordatorio de que no estaba solo. Recordatorio de que Dios era real. Recordatorio de que su hija estaba bien. Poco a poco, empezó a conocer gente. Roberto, de su trabajo, también iba a esa iglesia. No sabía que eras creyente, le dijo Alejandro un domingo. Toda mi vida, hermano. ¿Y tú? Estoy regresando. Eso es bueno. Dios siempre recibe a los que regresan. También conoció a una mujer llamada Marta. 50 años, viuda. Había perdido a su esposo en un accidente de trabajo. El dolor nunca desaparece completamente, le dijo un día después del servicio. Pero se transforma. Dejas de ser destruido por él y empiezas a ser moldeado por él. ¿Y eso es bueno? No se siente bueno, pero produce algo bueno. Si lo dejas. Alejandro pensó en esas palabras durante días. 3 meses después del encuentro, Alejandro hizo algo importante. Llamó a Carolina, su ex esposa. No habían hablado en 2 años. La última conversación fue amarga, llena de reproches, de dolor. Pero ahora Alejandro sentía que necesitaba cerrar ese capítulo. El teléfono sonó 3 veces. ¿Hola? La voz de Carolina, cautelosa. Carolina, soy yo. Alejandro. Silencio. ¿Alejandro? Sí. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? No. Estoy bien. Solo quería hablar contigo. Más silencio. Ok. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre Sofía. Sobre todo. Alejandro, yo no. Espera, por favor. Solo escúchame. Carolina suspiró. Está bien. Alejandro respiró hondo. Quiero pedirte perdón. ¿Perdón? ¿Por qué? Por culparte, por alejarme, por no entender tu dolor porque estaba demasiado ocupado con el mío. Carolina no respondió. Sé que perdimos a Sofía juntos, continuó Alejandro, pero sufrimos solos. Y parte de eso fue mi culpa. No estuve ahí para ti. Yo tampoco estuve ahí para ti, dijo Carolina con voz quebrada. Lo sé, y no te culpo. Ambos estábamos rotos. Ambos hicimos lo mejor que pudimos. ¿Por qué me llamas ahora, después de tanto tiempo? Porque finalmente estoy sanando. Y parte de esa sanación es hacer las paces con el pasado. Carolina lloró en silencio al otro lado. Yo también he estado sanando, dijo finalmente. Lentamente. Pero sí. Me alegra. ¿Estás viendo a alguien? No. Pero estoy volviendo a vivir. Volví a ir a la iglesia. Estoy aprendiendo a tener fe de nuevo. Eso es bueno, Ale. Me alegra por ti. Gracias. Hablaron por 1 hora. No resolvieron todo. No volvieron a estar juntos. Pero cerraron heridas. Y eso era suficiente. 6 meses después de aquella noche, Alejandro estaba en el trabajo cuando Roberto se le acercó. Cruz, necesito pedirte un favor. Dime. Mi sobrina tiene cáncer, leucemia, igual que tu hija. Alejandro sintió que el pecho se le apretaba. Lo siento mucho, Roberto. Gracias. Ella tiene 8 años. Y mis hermanos están destrozados. No saben cómo manejar esto. Lo entiendo. Por eso te lo digo. Sé que es difícil para ti. Pero
¿Podrías hablar con ellos? Compartir tu historia. Alejandro dudó. No sé si puedo ayudar. Solo háblales. Cuéntales cómo sobreviviste. Eso sería suficiente. Alejandro cerró los ojos y escuchó una voz dentro de él. No audible, pero clara. Esto es para lo que te preparé. Para usar tu dolor para ayudar a otros. Abrió los ojos. Está bien, hablaré con ellos. Esa noche, Alejandro fue a la casa de los padres de la niña. Se llamaba Lucía, 8 años, cabello rubio, ojos verdes, tan parecida a Sofía que Alejandro tuvo que hacer un esfuerzo para no llorar. Los padres, Jorge y Ana, estaban agotados. Se les notaba en los ojos. «Gracias por venir», dijo Jorge. «No hay de qué». Se sentaron en la sala. Lucía estaba en su habitación, durmiendo. «Roberto nos contó sobre tu hija», dijo Ana. «Lo sentimos mucho». «Gracias. Y yo siento lo de Lucía». «¿Cómo? ¿Cómo sobreviviste?», preguntó Jorge directamente. Alejandro miró sus manos. «No sobreviví. No al principio. Me rompí. Completamente. Perdí mi fe. Perdí la esperanza. Perdí todo. Y ahora he aprendido algo». «¿Qué?». «Que el dolor no es el enemigo. La desesperanza sí». Ana se limpió las lágrimas. «No sé cómo tener esperanza cuando los doctores nos dicen que solo tiene 40% de probabilidades». «Lo sé. Yo también escuché esos números. Y son aterradores». «Entonces, ¿qué hacemos?». Alejandro pensó cuidadosamente sus palabras. «Aman a su hija. Cada segundo, cada día. No importa cuánto tiempo tengan con ella. Ámenla completamente. ¿Y si la perdemos? Entonces la habrán amado bien. Y eso nunca se pierde». Jorge negó con la cabeza. «No puedo aceptar que mi hija muera». «Yo tampoco podía. Pero tuve que aprender algo doloroso. No tenemos control sobre cuánto tiempo están con nosotros. Solo tenemos control sobre cómo los amamos mientras están aquí». Ana lloró más fuerte. «Es muy difícil». «Sí, es imposiblemente difícil. Pero no están solos». «¿Cómo lo sabes?». Alejandro sonrió levemente. «Porque Dios está con ustedes. Y aunque no lo sientan, aunque piensen que los abandonó, Él está ahí, cargando lo que ustedes no pueden cargar». «¿Y si no creemos en Dios?», preguntó Jorge. «Él sigue ahí, crean o no crean». Hablaron hasta tarde. Alejandro compartió su historia completa. El dolor, la ira, la pérdida de fe y el encuentro. «¿De verdad viste a Jesús?», preguntó Ana con ojos grandes. «Sí». «¿Y de verdad crees que Sofía está bien?». «No solo lo creo, lo sé». «¿Cómo puedes estar tan seguro?». «Porque él me lo dijo. Y él no miente». Alejandro regresó a su departamento esa noche sintiendo algo extraño. Propósito. Por primera vez en años, sintió que su dolor tenía un propósito. No era solo para destruirlo, era también para equiparlo, para que pudiera ayudar a otros que caminaban por el mismo valle oscuro. Se sentó en su sillón. Miró la foto de Sofía. «Gracias, princesa», susurró. «Gracias por enseñarme a amar, incluso en el dolor». Y supo que ella lo escuchaba. De alguna manera, en algún lugar, lo escuchaba. 1 año pasó desde aquella noche. 1 año desde que Alejandro dijo que Dios no existía. 1 año desde que Jesús le respondió. Mucho había cambiado, pero también mucho seguía igual. Alejandro seguía trabajando en la misma bodega. Seguía viviendo en el mismo departamento. Seguía tomando el mismo autobús. Pero el hombre que hacía todo eso era diferente. Ya no era un fantasma caminando entre los vivos. Era alguien vivo caminando hacia un propósito. La iglesia se había convertido en su familia. El pastor Ramírez se había convertido en un mentor. «¿Cómo vas, Alejandro?», le preguntaba cada domingo después de servicio. «Bien, algunos días mejor que otros». Así es la vida cristiana. No es perfección, es progreso. A veces siento que no avanzo. Pero sigues aquí. Eso es avanzar. Alejandro había empezado a servir en la iglesia. No en roles grandes. Ayudaba a acomodar sillas. Repartía boletines. Oraba con personas que llegaban rotas, como llegó 1 año atrás. Y en esas conversaciones descubrió algo poderoso. Su historia importaba. Cuando la gente escuchaba lo que había vivido,
Cómo había perdido todo y cómo lo había encontrado de nuevo. Se identificaban, se abrían, se atrevían a creer que ellos también podían sanar. Una tarde, después de un servicio, una mujer joven se le acercó, tal vez 25 años, ojos rojos de llorar. «Disculpa», dijo tímidamente, «¿eres Alejandro?» «Sí. El pastor Ramírez me dijo que perdiste a tu hija». «Así es. Yo perdí a mi mamá hace 6 meses, y no sé cómo seguir». Alejandro sintió compasión profunda. «¿Quieres que hablemos?» Ella asintió. Se sentaron en una banca fuera de la iglesia. «Me llamo Daniela», dijo ella. «Alejandro, pero eso ya lo sabes». Ella sonrió levemente. «Mi mamá tenía 52 años. Cáncer de páncreas. Fue tan rápido. 3 meses desde el diagnóstico hasta que se fue. Lo siento mucho». «Gracias. Yo le oraba a Dios. Le pedía que la sanara, pero no lo hizo. Y ahora no sé si puedo seguir creyendo». Alejandro conocía ese sentimiento. «Demasiado bien. ¿Puedo contarte algo?» «Sí. Cuando mi hija murió, yo también dejé de creer. De hecho, una noche le dije a Dios que no existía. Que si existiera, mi hija seguiría viva». Daniela lo miró con sorpresa. «¿Y qué pasó?» «Esa misma noche, Jesús vino a mí». «¿En serio?» «En serio. Y me dijo algo que cambió todo». «¿Qué te dijo?» «Que mi hija estaba bien, que estaba viva, más viva que nunca, y que un día la volvería a ver». Daniela comenzó a llorar. «Yo solo quiero volver a verla». «Y lo harás, si confías en Él». «¿Cómo puedes estar tan seguro?» «Porque Él me lo prometió. Y Él no miente». Hablaron por 1 hora. Alejandro no tenía todas las respuestas, pero tenía esperanza, y eso era suficiente. 2 meses después, Alejandro recibió una llamada. Era Roberto. «Cruz, necesito contarte algo». «¿Qué pasó?» «Lucía, mi sobrina». El corazón de Alejandro se aceleró. «¿Está?» «Está en remisión». Alejandro sintió que el aire salía de sus pulmones. «¿En serio?» «Sí. Los doctores no lo pueden creer. Dijeron que es un milagro». Lágrimas llenaron los ojos de Alejandro. «Gracias, Dios», susurró. «Mis hermanos querían que supieras. Dijeron que tus palabras los ayudaron a seguir adelante, a no perder la esperanza». «¡Qué bueno!» «Y querían preguntarte algo». «¿Qué?» «Si puedes venir a una celebración que están haciendo este sábado, para agradecer a Dios, y para agradecerte a ti». Alejandro vaciló. «No hice nada». «Si lo hiciste, compartiste tu dolor, y eso les dio fuerza». «Está bien, iré». El sábado, Alejandro llegó a la casa de Jorge y Ana. Había decoraciones, globos, comida, familia, y en medio de todo estaba Lucía, con su cabello creciendo de nuevo, con color en sus mejillas, con vida en sus ojos. Cuando vio a Alejandro, corrió hacia él. «¿Tú eres Alejandro?» «Sí. ¿Y tú eres Lucía?» «Mi papá me habló de ti. Dijo que tu hija estaba en el cielo». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Así es. ¿La extrañas? ¿Cada día?» «Yo también extrañaría a mi papá si él estuviera en el cielo. Pero supongo que es un buen lugar para estar, ¿verdad?» Alejandro se arrodilló para estar a su altura. «Es el mejor lugar. Sin dolor, sin tristeza, solo felicidad. ¿Crees que tu hija sea amiga de Jesús?» «Sí, estoy seguro». Lucía sonrió. «Entonces debe ser muy feliz». Y en ese momento, Alejandro entendió algo. Sofía no perdió su vida. La ganó. Cambió una vida corta y llena de dolor por una vida eterna llena de gozo. Y él estaba aprendiendo a estar en paz con eso. Durante la celebración, Jorge lo llevó aparte. «Alejandro, necesito decirte algo». «Dime». «La noche que viniste a nuestra casa, después de que te fuiste, Ana y yo nos arrodillamos y oramos. Por primera vez en años». «¿En serio?» «Sí. Le pedimos a Dios que si realmente existía, que salvara a nuestra hija. Y si no la salvaba, que nos diera fuerzas para sobrevivir». Jorge se limpió las lágrimas. «¿Y él la salvó?» «No sabemos por qué. No sabemos por qué ella sí y tu hija no. Pero
Pero queremos que sepas que tu dolor no fue en vano. Alejandro abrazó a Jorge. Fuerte. Gracias por decirme eso. No. Gracias a ti. Por compartir. Por ser honesto. Por darnos esperanza. Esa noche, Alejandro regresó a su departamento. Se sentó en su sillón. Y habló. No en voz alta. Pero habló. Jesús, sé que estás aquí. Sé que me escuchas. Pausa. Gracias por Lucía. Gracias por salvarla. Y gracias por usar mi dolor para bien. Otra pausa. Todavía extraño a Sofía. Cada segundo. Pero estoy aprendiendo a vivir con esa ausencia. Estoy aprendiendo que el amor no termina con la muerte. Sintió paz. Ayúdame a seguir viviendo, a seguir amando, a seguir creyendo. Y supo que Jesús lo escuchaba. Siempre lo había escuchado. 18 meses después de aquella noche, el pastor Ramírez se acercó a Alejandro después de servicio. Alejandro, necesito hablar contigo. Claro, pastor. ¿Qué pasó? He estado orando, y creo que Dios me habló sobre ti. ¿Sobre mí? Sí, sobre tu llamado. ¿Mi llamado? He visto cómo hablas con la gente, cómo compartes tu historia, cómo traes esperanza a los que sufren. Solo hago lo que puedo. Creo que Dios te está llamando a hacer más. ¿Cómo qué? Ministerio, oficialmente, como líder de un grupo de apoyo para personas que han perdido seres queridos. Alejandro se quedó en silencio. Pastor, yo no soy pastor, ni teólogo, solo soy un tipo que trabaja en una bodega. David era pastor de ovejas, Pedro era pescador, Mateo era cobrador de impuestos. Dios no llama a los calificados, califica a los llamados. No sé si estoy listo. Nadie está listo, pero si esperas a estar listo, nunca comenzarás. Alejandro pensó en eso durante días. ¿Un ministerio? Él parecía imposible, pero mientras más oraba, más sentía que era lo correcto. 2 meses después, comenzó el grupo. Se reunían los jueves por la noche en la iglesia. El primer día, llegaron 5 personas. Una mujer que había perdido a su esposo, un hombre que había perdido a su hermano, una pareja que había perdido a su bebé, un adolescente que había perdido a su mejor amiga. Todos rotos, todos buscando respuestas, todos necesitando esperanza. Alejandro no tenía un plan elaborado. Solo compartió su historia. Honestamente, sin filtros, les habló del dolor, de la ira, de la pérdida de fe, del encuentro con Jesús, de la lenta sanación. Y cuando terminó, la habitación estaba en silencio. Luego, la mujer que había perdido a su esposo habló. Gracias, por ser honesto, por no decirnos que todo estará bien mañana. No va a estar bien mañana, dijo Alejandro, pero eventualmente estará mejor. No igual, pero mejor. Uno por uno, compartieron sus historias. Lloraron juntos, oraron juntos, y cuando terminó la noche, algo había cambiado. Ya no estaban solos en su dolor. El grupo creció. En 3 meses, había 20 personas. En 6 meses, había 40. Gente de todas las edades, de todas las situaciones, unidos por el dolor, unidos por la esperanza. Y Alejandro se dio cuenta de algo. Su dolor había sido la puerta a su propósito. Sin Sofía, él nunca habría entendido el sufrimiento profundo. Sin el sufrimiento, nunca habría entendido la necesidad de Dios. Sin Dios, nunca habría encontrado sanación. Y sin sanación, nunca habría podido ayudar a otros. Era un círculo, doloroso pero hermoso. Una noche, 2 años después de aquella noche transformadora, Alejandro estaba en su departamento cuando sintió algo inusual. Una necesidad de escribir. No sabía para quién. Solo sabía que necesitaba escribir. Tomó una libreta y un bolígrafo. Y comenzó. Querida Sofía, hoy se cumplen 5 años desde que te fuiste. 5 años que se han sentido como 50 y como 5 segundos al mismo tiempo. He aprendido mucho en estos años. He aprendido que el dolor no es el enemigo, que el amor no termina con la muerte, que la fe no es la ausencia de dudas. He aprendido que puedo sobrevivir sin ti aquí, no porque no te necesite, sino porque sé que estás bien, que estás con él, y que un día nos volveremos a ver. Quiero que sepas algo, princesa. Tu vida no fue en vano. Aunque fue corta, fue significativa. Me enseñaste a amar sin condiciones.
Me enseñaste que la verdadera valentía no es no tener miedo, sino confiar a pesar del miedo. Y ahora, estoy usando lo que aprendí de ti para ayudar a otros. Hay personas que están viviendo el mismo infierno que yo viví. Y yo les hablo de ti. Les hablo de tu valor, de tu fe, de tu sonrisa. Y cuando lo hago, siento que sigues viva. No físicamente, pero en el impacto que tuviste en mí. Y en el impacto que yo tengo en otros por causa tuya. Te extraño cada segundo. Pero ya no estoy enojado. Ya no estoy roto. Estoy agradecido. Agradecido de haber sido tu papá. Agradecido de haberte conocido. Agradecido de haberte amado. Hasta pronto, mi niña. No adiós. Hasta pronto. Con todo mi amor. Papá. Alejandro dobló la carta. La guardó en un sobre. Y la puso junto a la foto de Sofía. No para enviarla, sino para recordar. Recordar que el amor trasciende la muerte. 3 años después de aquella noche, Alejandro Cruz era un hombre diferente. No porque sus circunstancias hubieran cambiado radicalmente. Seguía trabajando en la misma bodega. Seguía viviendo en el mismo departamento. Seguía sin Sofía. Pero su interior había sido transformado completamente. Ya no era el hombre que dijo que Dios no existía. Era el hombre que sabía, con certeza, que Dios era real y que su hija estaba viva. El grupo de apoyo se había convertido en algo más grande de lo que jamás imaginó. Ahora se reunían 2 veces por semana. Y había 3 grupos separados por tipo de pérdida. Pérdida de hijos, pérdida de cónyuges, pérdida de padres. Alejandro lideraba el grupo de padres que habían perdido hijos. Era el más doloroso, pero también el más necesario. Porque nadie entiende ese dolor específico a menos que lo haya vivido. Una noche, después de una sesión particularmente intensa, una mujer se quedó atrás. Se llamaba Elena, 38 años. Había perdido a su hijo de 5 años en un accidente de auto 6 meses atrás. Alejandro, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cuándo? Cuando deja de doler. Alejandro suspiró. Nunca deja de doler completamente, pero el dolor cambia. ¿Cómo? Al principio, el dolor es todo lo que eres. Te define, te consume. Pero con el tiempo, si dejas que Dios trabaje en ti, el dolor se convierte en parte de ti, pero no todo tú. No entiendo. Es como una herida. Al principio está abierta y sangrante. Duele con cada movimiento, pero eventualmente se cierra. Deja una cicatriz. Y la cicatriz sigue ahí. Siempre estará ahí, pero ya no sangra. Elena se limpió las lágrimas. ¿Y cómo llego a ese punto? Un día a la vez. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de gente que te ama, y con la decisión de seguir adelante, incluso cuando no quieres. Y si no tengo fuerzas, entonces las pides prestadas. A Dios, a tu comunidad, a los que ya caminamos este camino antes que tú. Elena sintió. Gracias. No hay de qué. Estoy aquí. No estás sola. Y ella se fue con un poco más de esperanza de la que llegó. Ese era el objetivo. No curar el dolor de inmediato, sino dar esperanza de que la curación era posible. Un sábado por la tarde, Alejandro estaba en un café cerca de su departamento cuando alguien se sentó frente a él. Carolina, su ex esposa. Hola, Ale. Alejandro la miró con sorpresa. Carolina, ¿qué haces aquí? Necesitaba verte. ¿Está todo bien? Sí, es solo que he estado pensando mucho últimamente. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre Sofía, sobre cómo terminamos. Alejandro puso atención completa. Ok. Carolina respiró hondo. Me he estado haciendo terapia, y mi terapeuta me sugirió que buscara cierre, que hablara contigo sobre cosas que nunca dijimos. Está bien, te escucho. Primero que nada, quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Por irme, por dejarte solo, por no poder sobrevivir nuestro dolor juntos. Alejandro negó con la cabeza. Carolina, no tienes que pedir perdón por eso. Ambos estábamos rotos. Ambos necesitábamos espacio para sanar. Lo sé, pero igual me siento culpable. No deberías. Hiciste lo que necesitabas hacer. Y yo también. Carolina sonrió levemente. ¿Has cambiado? Sí. ¿Qué pasó? Alejandro pensó en cómo responder. Encontré a Dios de nuevo. O más bien, Él me encontró a mí. Me alegra.
Siempre fuiste más espiritual que yo. No se trata de ser espiritual. Se trata de estar desesperado. Carolina lo miró con curiosidad. ¿A qué te refieres? Estaba tan roto que no tenía otra opción más que buscar a Dios. Y él me encontró justo donde estaba. ¿Y qué te dijo? Alejandro vaciló. ¿De verdad quieres saber? Sí. Alejandro le contó todo. La noche que dijo que Dios no existía. La aparición de Jesús. Las conversaciones. Las revelaciones. La sanación lenta pero real. Carolina lo escuchó en silencio. Cuando terminó, ella tenía lágrimas en los ojos. ¿De verdad crees que ella está bien? No solo lo creo. Lo sé. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque Jesús me lo dijo, y porque siento paz al respecto. Una paz que no viene de mí. Carolina se limpió las lágrimas. Yo no he sentido paz. Solo vacío. ¿Quieres sentir paz? Sí, pero no sé cómo. Empieza por hablarle. A Dios. A Jesús. No tiene que ser elegante. Solo honesto. ¿Y si él no responde? Responderá. Tal vez no como esperas. Pero responderá. Hablaron por 2 horas. Y cuando se despidieron, algo había cambiado entre ellos. Ya no había resentimiento. Ya no había dolor no resuelto. Solo paz. Y gratitud por lo que compartieron, incluso si ya no estaban juntos. 4 años después de aquella noche transformadora, Alejandro estaba en el supermercado un domingo por la tarde cuando escuchó una voz familiar. Alejandro Cruz. Se giró y vio a un hombre que no había visto en años. El doctor Martínez, el oncólogo de Sofía. Doctor Martínez. ¿Cómo has estado? Bien, mejor de lo que esperaba. Me alegra. Pienso en Sofía de vez en cuando. Era una niña especial. Lo era. Caminaron juntos por el pasillo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo el doctor. Claro. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo sobreviviste a perder a tu hija? Alejandro se detuvo. ¿Por qué preguntas? El doctor suspiró. Porque veo morir niños todo el tiempo. Y cada vez me vuelvo más cínico, más duro, y me pregunto cómo las familias siguen adelante. No es fácil. Lo sé. Pero tú pareces en paz. ¿Cómo? Alejandro pensó cuidadosamente. Encontré algo más grande que mi dolor. ¿Qué? Esperanza. La esperanza de que la muerte no es el final. De que mi hija está viva, solo en otro lugar. El doctor lo miró con escepticismo. ¿De verdad crees eso? Con cada fibra de mi ser. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque Jesús me lo mostró. El doctor parpadeó. ¿Jesús? ¿El Jesús de la Biblia? Sí. ¿Lo viste? Sí. El doctor no dijo nada por un momento. Luego habló en voz baja. Yo solía ser creyente. Hace años. Pero después de ver morir tantos niños, dejé de creer. Lo entiendo. Yo también dejé de creer. ¿Y ahora? Ahora sé que Dios es real, y que aunque permite el sufrimiento, no nos deja solos en él. El doctor Martínez parecía estar luchando internamente. No sé si puedo creer de nuevo. No tienes que saberlo. Solo tienes que estar dispuesto. ¿Dispuesto a qué? A buscarlo, honestamente, con tu dolor, con tus dudas, con tu cinismo, y ver si él responde. El doctor asintió lentamente. Tal vez lo intente. Hazlo, no te arrepentirás. Se despidieron, y Alejandro supo que había plantado una semilla. Tal vez crecería, tal vez no, pero la había plantado. Esa noche, Alejandro estaba en su departamento. Era tarde, todos dormían en la ciudad, pero él estaba despierto, mirando la foto de Sofía, reflexionando. Habían pasado 5 años desde su muerte, 5 años que transformaron todo, 5 años de dolor, de sanación, de crecimiento. Y ahora, sentado en su sillón, Alejandro se preguntó algo. ¿Lo haría diferente? Si pudiera volver al pasado, ¿cambiaría algo? La respuesta era complicada. Por un lado, daría cualquier cosa por tener a Sofía de vuelta. Por otro lado, sabía que si ella no hubiera muerto, él nunca habría encontrado a Dios de la manera que lo hizo. Nunca habría ayudado a cientos de personas en su grupo de apoyo. Nunca habría entendido el significado del sufrimiento redentor. No lo sé, susurró al vacío. No sé si lo cambiaría. Y eso me hace sentir culpable.
Y entonces sintió algo, una presencia, sutil, pero real. No vio a Jesús físicamente, pero lo sintió, y escuchó su voz, no audible, pero clara. No te sientas culpable. Honrar el propósito que vino de su muerte no significa que no hubieras preferido que viviera. Lágrimas rodaron por el rostro de Alejandro. La extraño tanto. Lo sé, y está bien extrañarla. Siempre la extrañarás. ¿Cuándo la volveré a ver? Cuando sea tu tiempo. Todavía no, pero un día. Y mientras tanto, vives, amas, sirves, y confías en que todo esto tiene sentido, incluso cuando no lo veas. Alejandro cerró los ojos. Gracias. ¿Por qué? Por no abandonarme, incluso cuando yo te abandoné. Nunca te abandoné, nunca lo haré. Y la presencia se desvaneció, pero la paz permaneció.